Hola a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Valeria Kelly, yo soy consultora del área de proyectos TIC y educación del IP UNESCO sede regional Buenos Aires. Y antes que comenzar a hacer mi exposición, quería agradecerles, siendo hoy el último día de este webinar, quería agradecerles a todos, participantes, conferencistas, autoridades, coordinadores de proyectos que han colaborado en este espacio de intercambio que ha sido realmente interesantísimo y que creemos que aún en los días venideros y ojalá en los meses venideros va a seguir despertando interés, discusiones, debates como ha sido en todos estos días. Bueno, en particular mi aporte en este webinar tiene que ver con un tema que es en el que vengo trabajando en el IP UNESCO y también en otros espacios, que tiene que ver con la alfabetización del siglo XXI. Y me interesa particularmente hacer una vinculación o establecer una relación entre los modelos 1 a 1 y lo que se está pensando como alfabetización en el siglo XXI. ¿Por dónde yo veo esta relación? Porque en los últimos, podríamos decir, 2 o 3 años, no mucho más, los modelos 1 a 1, que consisten en esta propuesta pedagógica de vincular un niño con una computadora, o una computadora con un niño, vamos a ver, esta propuesta pedagógica ha devenido el contenido de políticas públicas de fuerte presencia en nuestro país, en Argentina y en toda la región latinoamericana. Y esto es muy interesante porque como tal, como políticas públicas, es el contenido de la generalización, ¿sí? De la generalización de medidas que, por ejemplo, en el caso de Argentina alcanzan a todo un nivel, en el caso de Uruguay también, Uruguay a nivel primario, Argentina a nivel secundario, lo cual tiene que ver con la universalización y con la democratización de determinadas, de una innovación pedagógica. Al mismo tiempo, esta medida como política también es importante destacar que tiene una dimensión social, porque también se está relacionada con lo que son políticas de inclusión, de justicia social, de calidad educativa, por lo cual esta doble dimensión, digamos, que presenta las políticas educativas con eje en modelos 1 a 1, esa doble dimensión es fundamental entenderlas justamente en estos dos aspectos, ¿no? En lo social y en lo pedagógico. Es aquí en este punto donde a mí me resulta imposible no vincular este tipo de políticas de principios de este siglo XXI con lo que fueron las políticas de alfabetización que marcaron, digamos, lo que fueron los finales del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX y que por supuesto no han terminado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque también han sido políticas que tuvieron que ver con democratizar el acceso al conocimiento, no solamente el acceso al conocimiento, sino con democratizar la construcción del conocimiento por parte de todos los ciudadanos de los países. Es acá entonces en donde entra en esta forma, en este diálogo, en donde entra justamente esta expresión de alfabetización digital, en donde tenemos justamente una tensión entre el término alfabetización, un término tradicional en la educación, y lo digital, que es lo nuevo, aquello que hay que ver de qué manera se integra en los procesos educativos, y en los procesos de construcción de ciudadanía, en los procesos de formación de ciudadanos, y que le dan justamente lugar a una agenda de política pública. En el caso de la alfabetización digital, es interesante pensar cómo se ha ido transformando este término, a tal punto que muchos de los que venimos siguiendo este tema ya no estamos hablando de alfabetización digital, sino que hablamos de alfabetización del siglo XXI. ¿Por qué? Porque en un principio la alfabetización digital apareció como heredero inmediato prácticamente de lo que se llamaba la alfabetización informacional y la alfabetización computacional, o sea, una competencia totalmente relacionada, directamente relacionada con el manejo de una herramienta, con el manejo de un instrumento. Una visión bien instrumental, ¿sí?, de estos procesos de alfabetización. Con la aparición, ya digamos, de la PC, de Internet, etcétera, se empieza a hablar de alfabetización digital porque se empieza a entender
que estas nuevas competencias no tienen que ver solamente con una herramienta, sino con un manejo más en relación con una nueva cultura o con nuevas maneras, ¿sí?, de relacionarse entre las personas. Esto sería como un periodo, creemos que terminaría siendo breve en relación con lo que es la alfabetización digital, porque se percibe que hay nuevos sujetos, nuevos modos de vinculación ligados a estos nuevos espacios virtuales, como este que está dando cabida a todo este intercambio en estos días, que justamente hacen pensar en nuevas competencias y qué es lo que tiene que aprender ahora todo ciudadano para poder hacer frente a la complejidad del mundo actual. Complejidad que tiene que ver con la cantidad de información, con el acceso y también con las nuevas brechas, las nuevas diferencias y modos de exclusión que aparecen. O sea, de algún modo, esta nueva alfabetización debe hacerse cargo de todas estas nuevas complejidades que atraviesan o que signan las últimas 2 décadas, podríamos decir. Al mismo tiempo, y esto hace hincapié directamente en los procesos de alfabetización, se llama la atención permanentemente de cómo en estos tiempos se han generado nuevos discursos con nuevos referentes, con nuevos temas, con nuevas formas de interlocución. Y estos nuevos discursos, obviamente, los discursos son el objeto de estudio de cualquier tipo de alfabetización. Es por esto que me parece interesante traer acá el concepto de multialfabetización, que me parece que es un concepto que de alguna forma supera esta tensión entre si hacemos hincapié en la herramienta, no hacemos hincapié en la herramienta, hacemos hincapié en los discursos o sobre qué componente. Este concepto de multialfabetización ha sido, acuñado por un colega que ha participado en este webinar en el día martes, que es Manuela Area Moreira, y sobre el cual hemos seguido trabajando y que a mí me parece interesante particularmente porque es un concepto que articula o que tiene en cuenta 4 dimensiones. No deja de lado la dimensión instrumental, o sea, obviamente acá tenemos que trabajar con dispositivos tecnológicos en particular, así como en otras épocas hemos tenido que trabajar con dispositivos tecnológicos como el libro, que es un tema sobre el que voy a hablar en unos minutos. Pero también, aparte de una dimensión instrumental, tenemos que pensar en que hay una dimensión cognitiva, porque esto tiene que ver con el acceso y el procesamiento de información y con el procesamiento y la construcción de significados de nuevos mensajes. Al mismo tiempo tenemos una dimensión comunicativa, porque esta alfabetización implica, como toda alfabetización en realidad, una comunicación, una consideración de otros con quienes yo me comunico. Y finalmente, una dimensión no menos importante es la dimensión axiológica o ética, que tiene que ver con los valores que podemos pensar en relación a estas nuevas culturas, en términos de el tratamiento de la diversidad, de la diferencia, el respeto por el otro, y todas las cuestiones que permanentemente aparecen y que incluso son objeto del debate de la opinión pública en relación con el uso de estos medios. Estas serían entonces las 4 dimensiones a las que hace referencia el concepto de multialfabetización, que creo que es un concepto central para poder pensar el trabajo con los modelos 1 a 1 en el aula y un poco empezar a pensar cuál es el currículum que debería correr en relación con estos modelos. Un segundo punto relacionado con este diálogo entre el 1 a 1 y la alfabetización del siglo XXI, sobre el que me interesa enfocar, tiene que ver con la lectura y la escritura, con aquellas competencias también propias de la alfabetización en su sentido más original, pensando que actualmente los procesos de lectura y escritura no tienen que ver con solamente un código escrito, sino que tienen que ver con la multimodalidad, con que probablemente estos procesos vayan a tener que ver con la producción y la recepción de mensajes que se elaboran y se reciben en la intersección de diversos lenguajes, ¿sí? Entonces, en términos de esto, a mí me interesa señalar 3 argumentos que tienen que ver con el trabajo en las escuelas en relación con lo que entendíamos por lectura y escritura anteriormente
qué entendemos ahora y las preguntas que están abiertas acerca de este punto. Tengo 3 argumentos, digamos, que vienen orientando estas líneas de trabajo. Por un lado, no podemos dejar de admitir que la lectura y la escritura tal cual la hemos conocido hasta fines del siglo XX ha cambiado. O sea, la lectura y la escritura han ido conformándose a lo largo de 4 o 5 siglos, desde sobre todo, o sea, siempre se señala la aparición de la imprenta como un hito en los modos de lectura y escritura que hemos sostenido hasta no hace pocos años. Y sin embargo, creo que incluso las personas que no hemos nacido con estos medios, lo llamemos con las denominaciones que lo llamemos, incluso nosotros, quienes venimos ya desde hace varios años trabajando y hemos incorporado en la vida cotidiana el uso de una computadora, ya no leemos ni escribimos como lo hacíamos antes. Nosotros también, no hace falta mirar a las generaciones que nos siguen, nosotros también somos más fragmentarios, necesitamos un poco las pantallas, leemos, tenemos 4 o 5 libros